A ver, vamos a esperar. Ahí está. Bien, perfecto. ¿Sí? Cualquier cosa, si no me ven, si no me escuchan o lo que sea, me avisan, ¿sí? Y así yo soluciono mis problemas internetísticos que tengo, ¿sí? Bien. Dentro de todas las cosas que la profe Gise les explica en el video, una de ellas es, digamos, esta analogía de los seres vivos como sistemas abiertos, ¿sí? Digamos, ¿por qué los seres vivos somos considerados sistemas abiertos? Esto ya más o menos lo vimos la clase pasada, pero quería empezar como a arrancar desde el mismo punto de partida. ¿Cómo? Porque cambiamos energía y materia con el medio ambiente. Correcto. Bien. Y otra cosa importante que les dice la profe en el video es tipo, bueno, intercambiamos, somos sistemas abiertos los seres vivos, intercambiamos materia y energía con el medio ambiente, pero ¿para qué? ¿Sí? Eso es algo importante que tenemos que relacionar conceptos, ¿bien? Entonces nos dice, bueno, ¿para qué intercambiamos materia y energía? Y intercambiamos materia y energía para poder, digamos, cumplir con nuestras funciones vitales, ¿sí? Es decir, todas las cosas que nos hacen ser organismos vivos, ¿sí? Entonces, por eso intercambiamos materia y energía. ¿Bien? Entonces la profe les explica este flujo energético y les explica el gradiente, ¿sí? Estoy hablando más bien del segundo video, ¿sí? Bueno, como una mezcla entre el primero y el segundo, voy a ir pimponeando porque así lo hacemos un poco rápido, ¿bien? Nos hace mención la profe de lo que es el equilibrio interno versus lo que es un equilibrio, un estado estacionario, ¿bien? Es decir, haciendo referencia a esta cualidad que nosotros estudiamos por allá por la unidad 1, cuando estudiamos dentro de las cualidades de los seres vivos, dijimos, bueno, los seres vivos en realidad, una de sus cualidades es que estos seres vivos tenemos la capacidad de ser homeostáticos, es decir, hacemos homeostasis, ¿sí? Entonces, esa capacidad de homeostasis, de mantener nuestro medio interno aislado, con valores estables que nos mantienen estar sanos y permite que funcione nuestro organismo correctamente, ¿sí? Ese sería nuestro equilibrio interno. Pero también, sí, lo que nos intenta decir con esto de los estados estacionarios sería el estado de equilibrio versus el estado estacionario, ¿sí? Digamos, sería, no todas las variables de este sistema están en ese estado óptimo de equilibrio, sino que podemos llegar a un estado de equilibrio, ¿sí? Es decir, lejos de sería un estado estable, lejos de nuestro estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, eso le vamos a llamar estados estacionarios, ¿sí? Obviamente, ¿a qué hace referencia esto? Que en un sistema abierto no todas las variables están en equilibrio ni todas las variables, perdón, están en un estado estacionario, sino que puede haber ahí una combinación, una mezcla, ¿sí? De alguna de estas dos variables que hace que permanezca en equilibrio, ¿sí? O sea, en equilibrio con el medio. Y obviamente que van a haber otras variables que no van a estar en equilibrio, ¿sí? Bien, entonces, digamos, cuando nosotros queremos mantener variables constantes, ¿sí? En este estado estacionario, queremos mantener aquellas variables constantes que hacen que nos encontremos en estado estacionario, lejos del estado de equilibrio, ¿sí? Ese sistema vivo va a tener que producir ese intercambio, ¿bien? Eso es lo que pasa cuando nos alimentamos, por ejemplo, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que se hace mención en el video es las membranas plasmáticas. Bien que esto también ya más o menos lo debatimos, entonces por eso voy a ir como un poco más rápido en esto, ¿sí? Digamos, lo que delimita la célula es la membrana plasmática. Si nosotros hablamos de célula procariota, si nosotros hablamos de célula eucariota, siempre estamos hablando de que están delimitadas estas células por la membrana celular o membrana plasmática. Bien. Entonces, ¿sí? Ya que esto es lo que delimita un espacio interior versus un espacio exterior, esa estructura es la que va a ser encargada justamente de, va a ser el condicionante de lo que va a pasar o no va a pasar a través de la membrana plasmática. Entonces nosotros ya sabemos, porque estudiamos las membranas,
que las membranas son selectivamente permeables o permeabilidad selectiva o son semipermeables. Bien, eso por un lado, ¿sí? Entonces, cuando decimos que las membranas son semipermeables, implica que no todas las sustancias pueden atravesar gratis, ¿sí? O pueden pasar a través de esa composición química de las membranas plasmáticas. Acá viene en juego, digamos, ¿por qué es selectivamente permeable la membrana? ¿Sí? Es justamente por esta estructura. Bien, la estructura fosfolipídica de las cabezas y las colas, ¿sí? No es tan fácil de atravesar, entonces no cualquier elemento tiene la afinidad suficiente para atravesar esa bicapa. Bien, ¿cuáles eran los elementos, digamos, acorde a qué características va a estar dado el transporte de sustancia? Nosotros habíamos mencionado 3, ¿se acuerdan? Tamaño, carga. Sí, sí. Y Polaridad. polaridad, correcto. Bien, es decir, ¿sí? Mientras menos polar o más hidrófoba es una sustancia, más fácilmente atraviesa la membrana, ¿sí? Atraviesa la bicapa de los la parte fosfolipídica, ¿sí? Mientras más pequeña es una sustancia, más fácilmente va a atravesar los fosfolípidos y los iones, ¿sí? Directamente, es decir, partículas cargadas, iones, no pueden atravesar la bicapa. Bien, directamente no pasan. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros tenemos un grafiquito que nos muestra algunos ejemplos de elementos que atraviesan la membrana plasmática y algunos ejemplos de otros elementos que no pueden atravesar la membrana plasmática. Moléculas polares sin carga, perdón, no pasan, ¿sí? Es decir, la glucosa es una molécula que no va a atravesar simplemente la bicapa, ¿sí? Los iones, no importa cuáles sean, no van a atravesar la bicapa, ¿bien? Pero sí van a pasar moléculas polares sin carga, pequeñas, muy pequeñas, el agua, la urea o urea, como le quieran decir, las moléculas, y van a atravesar también moléculas no polares, pequeñas como el oxígeno y el dióxido de carbono. Bien, esto es muy importante para tener en cuenta para unas unidades más adelante que vamos a ver. Bien, entonces nosotros vimos un cuadro que ustedes tienen de modo de resumen en el cual nosotros definimos fenómenos pasivos y fenómenos activos, ¿sí? Difusión simple, difusión facilitada, y empezamos a ver el proceso de ósmosis, más o menos, ¿sí? Entonces, bien, estos fenómenos pasivos, ¿sí? Estamos hablando de fenómenos que son únicamente a través de las membranas plasmáticas, es decir, no necesitan intermediarios ni tampoco necesitan energía. Cuando hablamos de fenómenos activos, estamos hablando de fenómenos que necesitan un intermediario que no sea los fosfolípidos presentes en la membrana. Es decir, vamos a necesitar alguna especie de elemento, bien ya sea una proteína o una vesícula, que nos permita el ingreso de esa sustancia, bien, pero no va a ser que va a atravesar únicamente, ¿sí? Y esos fenómenos, además de necesitar otro elemento, ¿sí? Que no sea la membrana plasmática, van a necesitar y van a requerir un montón de energía. Bien. Fenómenos pasivos. Ustedes en los videos pudieron estudiar, ¿sí? Lo que es el gradiente de potencial, ¿sí? Pudieron estudiar muchos, y lo que es el potencial químico, el potencial osmótico, el potencial hídrico, pudieron ver todos esos grandes conceptos. ¿Tienen alguna duda con esos conceptos de potencial que más o menos habíamos intentado ver la clase anterior y quería con el video también profundizar en esos conceptos, ¿sí? Más o menos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió del potencial? ¿Sí? Comprender bien los conceptos de lo que es el soluto y comprender bien lo que es el concepto del solvente, que obviamente, fíjense que en el video les dice mucho en la unidad 4 de química, no sé si es la unidad 4 de ustedes, del prepreu, ¿sí? Esto es porque es un video
del pre de medicina. Entonces, en el pre, la unidad 4 de medicina, los chicos empiezan a estudiar soluciones, ¿sí? Pero no sé acá si es en ese, es igual, es ese orden, ¿sí? Entonces, bien, tenemos este concepto de fenómenos pasivos que son movimientos en los cuales, como dijimos, no se gasta energía, que son a favor del gradiente de potencial químico o el potencial osmótico. Bien, el potencial hídrico hace referencia a qué. A ver si prestaron atención al video. Al agua. Al agua, correcto. ¿Sí? Al agua. Bien. Y el potencial osmótico era vinculado a qué? A los solutos. A los solutos, correcto. Bien, correcto. ¿Sí? Que impactan el uno en el otro. Es decir, esos potenciales que nosotros los estudiamos por ahí de forma aislada, esos potenciales están íntimamente relacionados. ¿Sí? Es decir, en una solución donde hay solvente y soluto, ¿sí? El potencial de agua, ese potencial hídrico, está afectado por la concentración de los solutos, que va a ser ese potencial osmótico. Bien, entonces, a medida que va aumentando la concentración del soluto, es decir, la cantidad de partículas de soluto en ese volumen total de solución, es decir, si nosotros tenemos, es el mismo ejemplo que les daba la profe, ¿sí? Si nosotros tenemos 1 litro, ¿sí? O sea, o pongamos 100 mililitros de solución, bien, nuestras partículas van en aumento de soluto, es decir, teníamos 4 gramos y después van a 6 gramos, bien, entonces a medida que aumenta la concentración de agua debe necesariamente disminuir y viceversa, ¿sí? A mayor concentración de moléculas de agua, mayor potencial hídrico vamos a encontrar. Y va a bajar el potencial osmótico. Bien, cuanto mayor la concentración de soluto, menor el potencial hídrico, mayor el potencial osmótico. Bien, esos son conceptos. Ustedes tienen un cuadro que está muy bueno en la página 6 del cuadernillo, si lo tienen en papel y si lo tienen en PDF, es la página 64, donde les habla de la ósmosis, pero tienen un cuadro resumen, o sea, cómo es el movimiento y cómo son los potenciales. Eso está muy bueno para tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros hablamos de difusión simple, estamos hablando de un movimiento, ¿sí? ¿Qué es? El desplazamiento neto, ¿cómo sería? A ver, ¿se acuerdan lo que era la difusión? Esto está en el video. Sí, que la difusión que dependía de la concentración. Que es un desplazamiento neto de las moléculas. Partícula. Sí. ¿Desde dónde hacia dónde? Decía la compañera. Dependiendo de la Desde concentración. zonas de mayor concentración a de menos concentración. Correcto. Ese es el fenómeno básico de difusión simple. Bien. A favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Bien. Como resultado de un movimiento de difusión, es decir, únicamente a través de las membranas plasmáticas, no necesitamos intermediarios, como resultado de estos movimientos, ¿sí? De la difusión de sustancias, va a haber una distribución uniforme, se va a alcanzar una distribución homogénea, es decir, que vamos a tener desde ambos lados de la membrana, vamos a llegar a lo mismo, a que hayan cantidades iguales, ¿bien? Cuando no hay más movimiento, es decir, cuando ya no hay más gradiente, en ese momento, ¿sí? Están en un equilibrio que es dinámico, ¿bien? Porque todos los equilibrios químicos son dinámicos, es decir, en un instante existen, en otro instante pueden modificarse porque varía la temperatura o lo que sea, ¿sí? Eso por un lado, eso de la difusión. Bien, vamos a ver ahora, vamos rápidamente por las, digamos, a través de elementos que ya han visto, ¿sí? Que hemos visto en los videos.
Habló la profe de la ósmosis, habló un montón de la ósmosis, el video ese no tiene un segundo de desperdicio, es muy interesante, está muy bien explicado. Bien, ósmosis es... Movimiento del solvente de una membrana semipermeable. Bien, ¿sí? En general, ¿cuál es ese solvente? El agua. El agua, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos ósmosis, decimos transferencia de agua de una solución que tiene potencial hídrico mayor a otra que tiene un potencial hídrico menor, ¿sí? Obviamente que no van a haber, digamos, si nosotros hablamos de este ideal, estamos hablando de factores que no, o sea que no hay, factores que influyen en ese potencial hídrico. Bien, presión, temperatura, que es esto que la profe mencionaba cuando nosotros hablamos de los seres humanos, de los organismos, del interior, hay algunos factores que se mantienen constantes, ¿sí? Como la presión y la temperatura, bien, en nuestro caso, ¿sí? Entonces ahí aparece el cuadrito en sus cuadernitos donde les dice que el agua se mueve desde una zona de mayor potencial hídrico a una zona de menor potencial hídrico, desde una zona de menor potencial osmótico hacia una zona de mayor potencial osmótico, o desde una solución hipotónica a una solución hipertónica. Bien, entonces acá ocurren estos conceptos: hipotónica, hipertónica e isotónica. ¿Qué son estos conceptos? ¿Qué era hipotónico? Hipotónico es que aumenta el número de las células. A ver, ¿No era ¿alguien más? ¿Cómo? el que disminuía ¿El que disminuía qué? el tamaño Wow. de la célula? Ah, bueno, a ver. ¿Qué pasaba? Sí. ¿No era el que aumenta porque ingresa agua a las células? ¿Cuántas? Todas las versiones diferentes. Bien, a ver. En el medio vamos a separar dos cosas. Primero, digamos, vamos a decir como, ¿qué es esa solución hipotónica? Bien. Una solución hipotónica es una solución que tiene mayor potencial hídrico, menor potencial osmótico. Bien, siempre obvio que como que la estamos comparando frente a otra, pero hipotónico es mayor potencial hídrico, menor potencial osmótico, ¿sí? En las soluciones hipotónicas, es decir, si nosotros introducimos, como nos decía la profe, un eritrocito, que es el ejemplo que ustedes también tienen en sus cuadernillos, un eritrocito que es... ¿Alguien sabe? Un eritrocito es un glóbulo rojo. Bien, ojo ahí. ¿Sí? Si nosotros introducimos un eritrocito, un glóbulo rojo, en un medio hipotónico, ¿sí? Esa célula se pone muy turgente, ese glóbulo rojo se pone sumamente, se infla, ¿sí? El agua entra. Bien. Justamente por esto que nosotros estamos diciendo. Estamos hablando de una zona de mayor potencial hídrico, la solución, ¿no es cierto? Una zona que tiene mayor potencial hídrico, menor potencial osmótico. El flujo de agua va a ser hacia la zona donde hay menor potencial hídrico, que va a ser el interior de ese eritrocito. ¿Bien? Si ustedes no saben nada y ven el dibujo y saben ese cuadrito que yo les digo, pueden ustedes solos deducir qué va a pasar, ¿sí? Pero en el caso este, no, como decíamos, si nosotros introducimos el lóbulo rojo en un medio hipotónico, el agua ingresa. Bien, la célula normalmente, ¿sí? Estalla. Les da también el ejemplo en sus cuadernillos de una célula vegetal, ¿sí? Una célula vegetal, ¿bien? Si en una célula vegetal entra mucha agua, esta célula vegetal está muy turgente, ¿bien? Muy
pipona, por así decirlo. Bien. Después, una solución hipertónica era una solución en la cual hay un mayor potencial osmótico y un menor potencial hídrico. Fíjense que es opuesta a la que mencionamos recién. Entonces, si nosotros metemos ese eritrocito en una solución hipertónica, ¿qué pasa? Dígalo con mímica. Se achica. ¿El agua para dónde? Claro, ¿por qué? Y porque el agua se va para afuera. Correcto, porque el agua sale, ¿bien? Le extrae el agua del interior, por así decirlo, ¿bien? Entonces esa célula va a quedar así, chupada, ¿ah? ¿Bien? Bien, y una solución isotónica, ¿sí? Recuerden, tengan siempre presente que estamos hablando de soluciones, ¿sí? O sea, una solución, ¿bien? Que no estamos hablando así como de, no sé, cosas extrañas, sino estamos hablando de una solución acuosa, ¿bien? Una solución isotónica que también se llaman isosmóticas, o hiperosmótica o hipoosmótica, las previas que hemos mencionado. Una solución isotónica es ambas soluciones que nosotros estamos comparando, es decir, ese eritrocito con ese medio, esa solución en la cual nosotros lo vamos a introducir, ambas tienen el mismo potencial hídrico y el mismo potencial osmótico. Entonces, ¿qué pasa? El agua sale y entra, pero el pasaje neto es nulo. Yes. 100 puntos para esa respuesta. Muy bien. Porque si ustedes me dicen, ¿qué pasa? Nada, es incorrecto. ¿Sí? Porque sí está pasando algo. Hay movimiento. Pero ese movimiento es parejo. ¿Sí? Entonces está todo en orden. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna pregunta con la ósmosis? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que me quieran decir? ¿Algo que no hayan entendido? No sé. Mis manos. Sí, no. No, profe, todavía no. Vienen bien. Bueno. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar un poquito de la diálisis, que es un proceso que no hemos mencionado. Ya nos vamos como separando un poco de los videos, ¿sí? Y vamos a arrancar con lo nuestro. Antes de presentarles la pantalla, les quiero presentar esto de la diálisis, ¿sí? Diálisis es la difusión del soluto a través de una membrana semipermeable. Bien. Diálisis. ¿Por qué hablamos de diálisis y de ósmosis? Porque son dos procesos que ocurren de forma pasiva, ¿sí? En esta difusión simple, dos procesos que nosotros vamos a estudiar acá es la diálisis y la ósmosis. Entonces estamos en la diálisis, ¿sí? Diálisis es la difusión de un soluto a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Permite, igual, este proceso, tanto el pasaje de soluto como de solvente, ¿sí? Cuando llegamos al equilibrio, ¿qué sucede? Ambos compartimentos, o sea, ambas zonas de las cuales nosotros estamos hablando, tienen la misma concentración de soluto y de solvente. ¿Bien? Entonces, el pasaje neto es, intuitivamente Nulo. podrían deducir, nulo. Correcto. ¿Bien? La diálisis, ¿sí? Cuando hablamos nosotros a nivel celular, el proceso de diálisis es para estructuras que se llaman cristaloides. ¿Mm? Ahora, ¿qué es un cristaloide? ¿Alguien sabe? Un fluido, ¿sí? Se los digo yo. Un fluido, bien, digamos, nosotros sabemos que un fluido es líquido, ¿sí?
fluido justamente, un líquido fluido. Pero si ese líquido se agrupa o se condensa, bien, se transforma en algo que se llama cristaloide. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Es decir, profe. es como un conglomerado. Bien, ustedes van a ver que si ustedes empiezan a buscar, qué sé yo, cuando ustedes ven lo que es un cristaloide, digamos, medicinalmente es una cosa, ¿sí? Un cristaloide va a ser considerado un líquido que tiene agua, que tiene iones, bien, y que ayuda ¿a qué? A mantener un gradiente de presión osmótica entre lo extravascular y lo intravascular. Bien, es bastante complejo el concepto medicinalmente, pero químicamente nosotros vamos a decir que es un concepto de un conglomerado, ¿sí? Un conglomerado, un cristal. Bien, entonces, ¿sí? Como les venía diciendo. Cristaloides. ¿Quiénes hacen cristaloides? El cloro, el sodio, el potasio. Bien, ¿sí? También por la diálisis se transportan algunos iones, ¿sí? Algunos iones, ojo ahí. Porque nosotros dijimos, bueno, se transporta soluto. Sí, ¿cuál? Bueno, algunos iones pueden pasar, ¿sí? En general hablamos de cristaloides. Bien, este es un ejemplo de, sí, la diálisis es un ejemplo de diálisis peritoneal, bien, en la cual, sí, ¿qué sucede? Hay una membrana biológica que consta del peritoneo, que lo que hace es, esa diálisis nos ayuda a depurar, bien, al organismo de sustancias tóxicas, ¿sí? Que no las Profe, podemos una pregunta. eliminar. La Sí. diálisis no es cuando nos ponen algo en el... O sea, básicamente lo que hace la diálisis es filtrar la sangre de los riñones. Sí, pero digamos, cuando nosotros estamos hablando de diálisis, estamos hablando de diálisis a nivel celular. Es decir, a través de una membrana permeable que sería la membrana plasmática. Bien, Claro, esa sería diálisis la que vos diálisis de la mencionás célula. es la peritoneal. ¿Cómo? Claro, sería la diálisis de la célula. Uh-huh. La otra diálisis, en esa otra diálisis, la membrana es el peritoneo. No es una membrana plasmática común y silvestre como la que conocemos nosotros. ¿Sí? Nosotros conocemos las membranas plasmáticas, bicapa fosfolipídica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. A ver, digamos, nosotros podemos resumir y decir que la diálisis va a ser ese proceso en el cual nosotros vamos a separar esas partículas coloidales, bien, a través de una membrana. ¿Qué membrana? Y en general le vamos a decir membrana dializadora, por ejemplo. ¿Sí? Impide esa membrana el pasaje de esas macromoléculas, esos grandes coloides. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? bien, a ver. Nosotros tenemos dos tipos de, a ver, la diálisis es el proceso de separación de partículas coloidales, ¿sí? En función de tamaño. No es lo mismo un coloide que un cristaloide. Un coloide es de naturaleza proteica, ¿sí? Un cristaloide es de naturaleza iónica, sodio, cloro, potasio. Bien, entonces, permite el paso, la diálisis, de las pequeñas moléculas, es decir, de estas sales que nosotros les podemos llamar sales minerales o esos pequeños coloides, inclusive iones, pero impide el paso de esas partículas coloidales. Bien, entonces encontramos una membrana, esa membrana le podemos llamar membrana dializadora si ustedes quisieran. Esa membrana, ¿sí?
¿qué va a suceder? Ponele, esa membrana separa dos soluciones, ¿sí? Entonces va a dejar pasar el agua, va a dejar pasar solutos de menor tamaño, ¿sí? Pero las moléculas, digamos, de menor peso molecular, es decir, las moléculas más pequeñas, bien, van a pasar en sentido contrario, es decir, van a estar afuera y en el interior de donde está esa membrana van a quedar las partículas más grandes retenidas, que serían estos coloides que nosotros mencionamos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de diálisis o de hemodiálisis, estamos hablando de un tratamiento, ¿sí?, que se utiliza para poder permitir limpiar la sangre, ¿sí?, en casos donde existe insuficiencia renal. Es decir, que nuestros órganos excretores, bien, que son nuestros riñones, no funcionan, ¿sí? Entonces, que funcionan a su vez como filtros. Es una cosa hermosa el estudio del sistema Profe, excretor. una pregunta, ¿no era peritoneo eso? Sí, el peritoneo es la membrana. O sea, a través del peritoneo se realiza filtración, digamos. A ver, porque se presta para confusión. ¿La diálisis se llama peritoneal o se llama hemodiálisis? ¿Sí? Peritoneal va a ser que el peritoneo va a permitir el depurado de estas sustancias tóxicas, ¿sí? La hemodiálisis es el tratamiento en el cual esos pacientes van, se enchufan y los filtran, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bien. A partir de estos tratamientos, obviamente, se eliminan sustancias que el cuerpo naturalmente podría eliminar si los riñones pudieran funcionar correctamente. Bien. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿No? Profe. No, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar. A ver, esperen que les pongo el power. A ver si pega. Sí, vamos a ponerlo desde acá. Bien. Ustedes avísenme si lo pueden ver correctamente, por favor. Ahí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces, sí. Esperen, voy a apagar la cámara porque se me traba muchísimo, muchísimo el internet. Sí, pienso que se me va a cortar. Bien. Mientras ustedes me escuchan, está bien. Bien. Bueno, vamos a empezar a hablar. Esperen, vamos a poner. Ahí. Siguen viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Aguárdenme un segundo. Acá. Bueno, hablemos entonces un poco de los diferentes medios de transporte. Bien. En el video que ustedes vieron, ¿sí?, está como el concepto de, bueno, estas son las diferentes formas que van a haber de transportar. Una es a través de los fosfolípidos, que sería la difusión. Otro sería a través de proteínas y otro sería a través de vesículas. Y esas son las cuestiones que se les mencionó en el video. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteínas, bien, vamos a hablar de elementos como canales y elementos como transportadores, ¿sí? Este transporte se denomina a veces
transporte facilitado o difusión facilitada. ¿Bien? ¿Sí? Siempre a través de un elemento, o sea, por eso es facilitado, porque va a través de un elemento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las membranas biológicas, nosotros encontramos dos grandes grupos de sistemas dentro del transporte facilitado, como dije. Canales y transportadores. Bien, ahora, acá, miren esta imagen, bien. ¿Qué son los transportadores o qué son las proteínas transportadoras? ¿Sí? Transportadores nosotros vamos a encontrar de diferentes tipos, pero siempre estamos hablando de proteínas, ¿bien? ¿Sí? Fíjense, esta imagen es muy importante porque ustedes tienen mucha clasificación acá, ¿sí? Pueden ver transporte pasivo, lo que incluye, y pueden ver el transporte activo y lo que incluye, ¿sí? Que es una bomba. Bien, nosotros vamos a hablar de los transportadores que son pasivos y de los canales, ¿bien? Es decir, que estamos hablando como de esto y de esto. Bien, bien. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de transportadores. Primero tenemos unos transportadores que son impulsados por agentes de potencial químico, ¿sí? Es decir, estos transportadores se asemejan, ¿sí?, a un conducto, es decir, como si fuera un puente por el que van a pasar sustancias, ¿bien? Pero estos transportadores tienen sitios de unión. Bien, ¿qué sería ese sitio de unión? Ese sitio de unión es el sitio donde la sustancia que se pretende transportar va a ir a unirse, es decir, que no va a transportar cualquier cosa un transportador. Bien, va a transportar algo específico, ¿sí? Una sustancia específicamente para ese transportador, ¿sí? Eso es importante comprender, ¿bien? Pero ¿qué pasa con esto? Bien, ¿qué pasa cuál es el defecto, digamos, de este transportador? Bien, los transportadores pueden ser bloqueados, bien, es decir, que puede venir otra sustancia, ¿sí?, con una estructura química similar a esa sustancia que se iba a unir originalmente en ese sitio, y van a competir por ese sitio de unión, es decir, el sitio de unión en este caso, en este transportador que ustedes están viendo, sería esto, por ejemplo, ¿sí? Esta porción sería el sitio de unión. Bien, entonces acá va a venir una sustancia específicamente para ese sitio de unión, ¿sí? Pero si no viene esa y viene una muy similar, va a haber competencia. Entonces ese sitio de unión puede estar bloqueado. Bien. Entonces pierde el transportador justamente la capacidad de transporte. ¿Sí? ¿Se entendió lo que son los transportadores? Sí, profe. Es muy simple, ¿bien? No es tan difícil. Miremos esto, ¿sí? Hablemos un poco de los canales. Bien, los canales son proteínas integrales de membrana. Bien, recordemos, estamos hablando de proteínas integrales de membrana, ¿sí? Forman un conducto, es decir, como vemos en esta imagen, si bien esta imagen está re buena. Como vemos acá, en esta imagen que dice canal iónico, como vemos acá, ustedes ven un puente, Profe. ¿sí? Este puente. Sí. Perdón que le interrumpa. No sé si soy yo, pero a mí no se me están cambiando las diapositivas. No, a mí tampoco. A mí también. No se me cambia. Soy yo. Esperen. Vamos a volver. ¿Qué es lo que ven en la pantalla? El transporte primer cuadro. a través de la membrana puede ser a través de... A ver. No, es que debo ser yo, chicos. Eso es el problema. Ahí cambió. A mí no. No. No.
Bueno, esperen. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Ahí está. Ahí, ¿ven? ¿Qué Ahí dice veo. canales? Sí. Sí. Sí, ahora sí, profe. ¿Todo el mundo lo puede ver? Listo, joya. Bien, vamos a ver esta diapositiva. Bien, como les decía, tuve un micro momento de pánico, dije, voy a tener que, va a estar difícil. Sí, bien. Entonces, volvamos a los canales. Dijimos que son proteínas integrales, bien, que forman un conducto. Ese conducto es hidrofílico. Bien, es decir, ¿qué quiere decir que era hidrofílico? Que se Que era de disolvía en el agua. agua. Bien, hidrofílico o hidrófilo, estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Que tenía afinidad por el agua. Bien, entonces van a permitir el pasaje de qué sustancias. Hidrófila. De las sustancias ¿Qué? con agua. Hidrófilas o hidrofílicas, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Obviamente van a, como decimos, un canal, una proteína integral que forma un conducto. El conducto es hidrófilo, permite el paso de sustancias hidrófilas. Obviamente que no permite el paso de cualquier cosa, ¿sí? Sino que es altamente selectivo los canales, ¿bien? Los canales iónicos. Acá ustedes ven diferentes tipos de canales, pero nosotros vamos a hablar de solamente 2 tipos de canales, ¿bien? Digamos, porque es tan altamente selectivo el canal iónico, impide que ciertas sustancias, o sea, es decir, o impide o permite que ciertas sustancias puedan difundir de acuerdo a su tamaño y a su carga. Ojo ahí, bien, muy selectivo. Los canales iónicos funcionan igual que un túnel con una compuerta, bien. A partir de un pequeño cambio conformacional, avísenme cuando puedan ver la diapositiva, yo sigo hablando, ¿sí? Es decir, como decía, un túnel con una compuerta, fíjense en la imagen, ustedes ya lo van a poder ver, ¿sí? Va a pasar, digamos, ese canal iónico va a tener un estado abierto y un estado cerrado. Es decir, que va a tener una compuerta que va a permitir el pasaje y esa compuerta puede estar abierta o cerrada. Espera. Está temblando. ¡Ay! Ay, pensé que no, sí, está temblando. Está temblando, profe. Bueno, lo bueno es que quedó esto grabado. ¿Están bien, chicos? Ay, sí, se me empezó a mover toda la casa, profe. Se sigue moviendo. Sí, profe, se movió A todo. mí también. Mierda. Me recaí. ¿Están bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, fue el susto nomás. Esperen, necesito 5 minutos. Me tiemblan las piernitas. Bueno, por favor, asegúrenme que están todos bien, así podemos continuar. Dios mío, qué Sí, profe, sí. intensidad. Ok. Bien. Vamos nuevamente con esto, ¿ok? Ay, Dios. Estábamos hablando de los canales iónicos, ¿no es cierto? No sé si a alguien le va a importar después de esto, pero bueno, vamos a cerrar acá. Bien, como habíamos dicho, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, profe. Ok, perfecto. Depende Bien, de cuál es, entonces, profe. una que dice canal iónico y acuaporina. Ah, sí. Bien, entonces, fíjense nosotros acá, esto es mucho más complejo de lo que ustedes van a ver, o sea, nosotros no vamos a estudiar todo esto que está acá, ¿sí? Pero sí vamos a decir, bien, nosotros tenemos, este es el canal, esperen que se me perdió el coso acá. Este es el canal, bien, acá tenemos la compuerta, ¿sí? Es decir, que este canal tiene un estado abierto, un estado cerrado, como habíamos mencionado.
¿sí? Digamos, ese cambio de abierto y cerrado, esa compuerta abierto y cerrado, implica un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que estamos hablando de una proteína. Entonces, cambio conformacional implica un cambio en la estructura. Bien, es decir, nosotros ahí la vemos como muy compuerta, como muy túnel, digamos, muy representada de forma muy gráfica. Pero nosotros en realidad estamos hablando, ¿sí?, de un cambio conformacional en esa proteína, es decir, que la proteína va a cerrarse o va a abrirse. Bien. ¿Sí? Este cambio que nosotros estamos mencionando son milisegundos que la proteína tarda en abrirse y cerrarse. Bien, esto permite el paso de una cierta cantidad de sustancia, bien, y luego se cierra. ¿Sí? Y van a ver ustedes acá que a la izquierda, y con esto ya vamos a cerrar, ¿sí? A la izquierda tienen algo que dice acuaporina. Bien, las acuaporinas, ¿sí?, como vemos, son proteínas, bien, son proteínas muy sumamente específicas que, ¿sí?, digamos, lo único que va a atravesar ese canal es el agua. Bien, ni siquiera una molécula tan pequeña como el hidrógeno puede atravesar. Únicamente atraviesa este canal el agua. ¿Sí? También a veces, ¿sí?, permite el paso de algunos solutos que son considerados neutros, como el glicerol, como la urea. Bien, en general es específicamente para el transporte de agua. ¿Sí? Por eso se les mencionan las acuaporinas. ¿Sí? Pero ustedes van a decir, pero si nosotros dijimos que el agua difundía a través de la membrana tranquilamente, lo más bien. ¿Sí? En realidad sí, pero la forma principal de paso que tiene el agua va a ser a través de las acuaporinas. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir? Aparte del que estaba temblando, eso va a quedar grabado en mi retina para siempre. ¿Dudas, preguntas, consultas vienen bien? Todo bien, profe. Ahora bien, profe. Bien, bueno. Vamos a cambiar y vamos a ver algunos otros fenómenos. ¿Sí? Esperen que voy pasando diapositivas porque quiero encontrar una diapositiva más bonita. Bien. Acá está lo que decíamos, bueno, no sé si la pueden ver, pero acá está lo que decíamos nosotros recién del transporte. Bien. Los transportadores, ¿sí?, esos que mencionamos recién nosotros, pueden ser activos también. Y ahí encontramos la famosísima bomba de sodio y potasio, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bien, a ver. Bien, bueno, hasta acá nosotros vamos a hablar de lo que es el transporte. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver la semana que viene los fenómenos activos y la semana que viene vamos a realizar el trabajo práctico evaluatorio. Bien, el miércoles que viene, ¿sí? Sí, Ok, profe. Les pido que lean la teoría, ¿sí?, que vayan manteniéndose al día dentro de sus posibilidades con